En un ejercicio de transparencia en el auditorio de la Secretaría de Educación del Estado, se realizó la primera asignación de horas adicionales en educación básica para el ciclo escolar 2021-2022 de las asignaturas de secundaria y educación física. Su titular, Liborio Vidal Aguilar, resaltó la importancia de ofrecer atención adecuada a los profesores que participaron en el proceso y reiteró su política de puertas abiertas, pues la CEGEI somos todos. Durante 4 días se recibieron a 750 docentes que ejercieron su derecho a seleccionar hasta 2 grupos para hacer efectivo el incremento de su horario. Al término de cada sesión recibieron su orden de adscripción para que contacten a sus directores correspondientes y continúen con el proceso. Los nuevos periodos laborales se activarán a partir del 1 de enero de 2022. La Dirección de Educación Secundaria dará acompañamiento a los docentes en sus procesos de compatibilidad para que se hagan efectivos. La asignación se dirigió al profesorado, que labora por hora, semana, mes, y la observaron integrantes del Comité de Transparencia de los procesos de entrega de plazas y asignación de horas adicionales del Departamento Jurídico de la CEGEI y de representantes de sindicatos magisteriales. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.